Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Déjanos saber en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1, la advertencia. Javier Domínguez se despertó por el zumbido de su teléfono a las 4:03 de la madrugada. El brillo intenso de la pantalla atravesó la oscuridad de su habitación. A su lado, su esposa Raquel se movió, pero no se despertó. Por un momento, consideró ignorarlo. Los jugadores profesionales de póker tenían horarios irregulares, pero incluso él ponía un límite a las interrupciones de madrugada. Entonces vio al remitente, Tomás Cruz, su vecino de 2 casas más allá, un detective de la policía de Monterrey. Tomás no enviaba mensajes de texto a las 4 de la madrugada a menos que algo anduviera muy mal. No dejes que tus hijos vayan a la escuela. Manténlos en casa. Javier se sentó, con el pulso acelerado. Respondió de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La respuesta llegó 30 segundos después. Lo entenderás para las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga. Eso fue todo. Nada más. Javier se quedó mirando el teléfono, su mente ya repasando un sinfín de posibilidades. En sus 15 años de carrera jugando póker de altas apuestas, había aprendido a leer entre líneas, a detectar indicios en los detalles más pequeños. El mensaje de Tomás tenía 3, la urgencia, la hora específica y la bendición religiosa. Tomás no era un hombre religioso. Esto era de vida o muerte. Raquel, dijo, sacudiendo suavemente el hombro de su esposa. Despierta. Raquel Domínguez abrió los ojos, alerta de inmediato. Después de 12 años de matrimonio con un hombre que viajaba para asistir a torneos de póker, había aprendido a distinguir entre los despertares de necesito café y los de algo anda mal. Este era del segundo tipo. ¿Qué pasa? Hoy Emma y Diego se quedan en casa. ¿Por qué? ¿Están enfermos? No, pero no van a ir a la escuela. Le mostró los mensajes de texto. Raquel los leyó 2 veces, su expresión pasó de la confusión a la alarma. ¿A qué se refiere? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero Tomás no bromea con estas cosas. Se habían mudado a Valle Alto hacía 3 años, atraídos por el excelente distrito escolar y los vecindarios seguros. Tomás había sido su primer amigo real en la cuadra, un detective directo que había ayudado a Javier a comprender la dinámica del vecindario. Se habían hecho amigos compartiendo carnes asadas en el patio trasero y por el hecho de que el trabajo de ambos consistía en leer a las personas para ganarse la vida. Lo voy a llamar, dijo Javier. Son las 4 de la mañana. Él me mandó un mensaje a las 4 de la mañana. La llamada se fue directo al buzón de voz. Javier intentó 2 veces más con el mismo resultado. Se sentó en el borde de la cama, repasando escenarios en su mente como si estuviera calculando las probabilidades en una mesa de póker. Tiroteo escolar, fuga de gas, falla estructural. Cada posibilidad parecía demasiado simple. Si fuera alguna de esas, ¿por qué no simplemente decirlo? Tal vez deberíamos llamar a la escuela, sugirió Raquel, y decirles. ¿Qué? Que recibimos un mensaje críptico de un policía que no quiere explicar por qué nuestros hijos no deberían ir a clases. Entonces, ¿qué hacemos? Javier miró a su esposa. Raquel era enfermera de urgencias. Entendía de triaje y de confianza. Confiamos en Tomás. Los niños se quedan en casa. A las 6:30 de la mañana, cuando Emma, de 8 años, y Diego, de 6, entraron a la cocina esperando su rutina matutina habitual, encontraron a sus padres ya vestidos y haciendo hot cakes. Un lujo de entresemana que inmediatamente indicaba que algo era diferente. ¿No hay clases hoy? Preguntó Emma, con la esperanza iluminando su rostro. Hoy no, mi amor, dijo Raquel. ¿Estamos enfermos? No, solo nos vamos a tomar un día en familia. Diego celebró, pero Emma, astuta como su padre, entrecerró los ojos. ¿Un miércoles? Javier se arrodilló a su altura. Emma, a veces los adultos tienen que tomar decisiones que todavía no tienen mucho sentido para los niños. ¿Puedes confiar en mí esta vez?
Ella estudió su rostro con una intensidad que siempre le recordaba a él mismo. Finalmente, asintió. Está bien, papá. La mañana transcurrió con una lentitud insoportable. Javier intentó concentrarse en los niños. Construyeron un fuerte con cobijas, jugaron juegos de mesa, vieron caricaturas, pero sus ojos seguían desviándose hacia el reloj. Raquel estaba igualmente distraída, revisando su teléfono compulsivamente. A las 9:30, Javier volvió a enviarle un mensaje a Tomás. Necesito algo. Los niños están haciendo preguntas. Sin respuesta. 9:45, pase lo que pase, estamos listos. Solo dime que hicimos lo correcto. Nada. A las 9:52, Javier se paró junto a la ventana de la sala, mirando hacia la casa de Tomás, 2 puertas más allá. El auto del detective no estaba. La casa parecía vacía, oscura. Luego, a las 9:55 de la mañana, sonó el teléfono de Javier. El identificador de llamadas decía, Escuela Primaria Valle Alto, oficina del director. Su mano se apretó alrededor del teléfono. Habla Javier Domínguez. Señor Domínguez, soy Carlos Saldaña, director de la primaria Valle Alto. La voz era tensa, controlada, profesional en la forma en que suenan las personas cuando apenas logran mantener la compostura. Lo llamo porque Emma y Diego fueron marcados como ausentes esta mañana, y dadas las circunstancias, estamos pasando lista para confirmar el paradero de todos los estudiantes. ¿Qué circunstancias? Hubo una pausa. Señor Domínguez, ¿sus hijos están a salvo? ¿Están con usted en este momento? Están aquí mismo. ¿Están bien? ¿Qué pasó? Otra pausa. Más larga esta vez. Tuvimos un incidente en la escuela esta mañana. No puedo dar detalles en este momento ya que la policía sigue en el lugar, pero necesito confirmar, sus hijos definitivamente no están en la escuela. ¿Correcto? Están en casa. Nunca salieron. Director Saldaña, ¿qué clase de incidente? Las autoridades emitirán un comunicado pronto. Yo solo. Me alegra mucho que sus hijos estén a salvo, señor Domínguez. ¿Mucho? La llamada terminó. Javier se quedó congelado, con el teléfono aún presionado contra su oreja. Raquel apareció a su lado. Javier, algo pasó en la escuela. La policía está ahí. Encendieron la televisión y cambiaron de canal hasta que encontraron las noticias locales. El reportero estaba de pie afuera de la primaria Valle Alto. Patrullas y ambulancias eran visibles detrás del perímetro de seguridad. Aún estamos reuniendo información, pero las fuentes nos dicen que se descubrió una situación de peligro en la escuela primaria Valle Alto temprano esta mañana. Los estudiantes han sido evacuados al centro comunitario cercano, donde se pide a los padres que pasen a recogerlos. La policía está tratando esto como una investigación criminal. La pantalla cortó a imágenes de niños siendo escoltados fuera de la escuela por maestros, algunos lloraban, otros parecían confundidos. Luego, la cámara hizo una toma panorámica para mostrar a equipos de materiales peligrosos entrando al edificio. Dios mío, susurró Raquel. El teléfono de Javier vibró. Un mensaje de texto de Tomás. Tú y tus hijos están a salvo. Eso es lo que importa. Pasaré por tu casa esta noche. No hables con los medios. Capítulo 2. La verdad sale a la luz. Tomás Cruz llegó a la casa de los Domínguez a las 6:47 de la tarde luciendo como si hubiera envejecido 5 años en un solo día. El detective tenía 43 años, era de complexión robusta, con cabello canoso y unos ojos que habían visto demasiado. Esta noche, esos ojos estaban atormentados. Raquel había acostado a los niños temprano. Presintiendo que la conversación debía darse sin oídos pequeños escuchando, sirvió café para los 3 mientras Javier esperaba, con cada músculo de su cuerpo tenso. Gracias, dijo Tomás. De verdad, por confiar en mí esta mañana. ¿Qué pasó? Preguntó Javier. En las noticias hablan de materiales peligrosos y una amenaza dirigida. No quieren decir más. Tomás bajó su taza con cuidado. Voy a decirles cosas que no debería contarles. Cosas que son parte de una investigación en curso,
pero merecen saberlo por qué. Hizo una pausa, encontrándose con los ojos de Javier. Porque sus hijos estaban en la lista. La habitación se sintió helada. ¿Qué lista? La voz de Raquel apenas era audible. Hace 3 meses, comenzamos a investigar al subdirector de la primaria Valle Alto, un hombre llamado Fausto Espinosa. Comenzó como una auditoría financiera de rutina que detectó algunas irregularidades. Pero cuando indagamos más profundo, Tomás se pasó una mano por la cara. Está conectado con gente muy mala. Personas que se especializan en hacer desaparecer problemas. ¿Qué tiene eso que ver con nuestros hijos? La voz de Javier era mortalmente serena. Espinosa guarda registros, archivos de familias, información detallada, horarios, hábitos, vulnerabilidades. Creemos que estaba vendiendo información a criminales para diversos propósitos. Robo de identidad, objetivos de robo, y cosas peores. Durante nuestra investigación, descubrimos que había marcado a ciertas familias para prestarles atención especial. ¿Por qué nosotros?, preguntó Raquel. Tomás miró a Javier. Porque hace 3 semanas, Emma le mencionó algo a su maestra. Algo sobre el subdirector Espinosa y un hombre con el que lo vio hablando en el estacionamiento. Un hombre que le dio miedo. La maestra se lo reportó al director Carlos Saldaña, quien lo reportó a sus superiores. Eventualmente llegó a mi escritorio porque ese hombre, el que vio Emma, se llama Bruno Pineda. Es una persona de interés en 2 desapariciones y un homicidio. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. Emma nunca nos dijo nada. Porque Espinosa habló con ella después. Le dijo que debía haberse equivocado, que el hombre era solo un padre de familia. Le dijo que no preocupara a sus padres con historias tontas. Tiene 8 años. Le creyó a una figura de autoridad. Pero Espinosa sabía que ella lo había visto, dijo Javier, con su mente uniendo las piezas. Sabía que ella podía identificar a Pineda. Sí. Y cuando se dio cuenta de que estábamos investigando, entró en pánico. Creemos que él y Pineda planearon fingir un accidente en la escuela esta mañana. Una fuga de monóxido de carbono en el sistema de aire acondicionado. Lento, invisible, y para cuando alguien se diera cuenta de que algo andaba mal. Tomás negó con la cabeza. El edificio habría estado lleno de niños. Pero ciertas aulas, incluidas las de Emma y Diego, se suponía que serían las primeras y más afectadas. Raquel emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Cómo se enteraron?, preguntó Javier. ¿Cómo lo detuvieron? Teníamos a Espinosa bajo vigilancia. Anoche, lo vimos entrar a la escuela fuera de horario con alguien que coincidía con la descripción de Pineda. Fueron al cuarto de máquinas. Intervenimos a las 3 de la madrugada, encontramos el equipo alterado. Temporizadores activados. Ventilaciones redirigidas. Lo desactivamos, aseguramos la escena y comenzamos a hacer arrestos. Espinosa y Pineda están bajo custodia. Entonces se acabó, dijo Raquel. Están arrestados. Irán a prisión. La expresión de Tomás hizo que a Javier se le revolviera el estómago. Raquel, déjalo terminar. Tenemos evidencia de la manipulación, dijo Tomás lentamente. Pero es circunstancial. La defensa argumentará que cualquiera pudo haberlo hecho, que las imágenes de seguridad no muestran claramente lo que estaban haciendo. No tenemos testimonios directos, ni confesiones, ni pruebas claras de intención. Y Espinosa tiene conexiones, buenos abogados, personas dispuestas a proporcionar coartadas, testigos de buena conducta. El director Saldaña me dijo esta tarde que Espinosa ha sido un empleado modelo durante 12 años. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Javier, aunque ya lo sabía. Había jugado suficiente póker como para reconocer cuando alguien tenía una mala mano. Estoy diciendo que hay una posibilidad real de que salgan libres o de que lleguen a un acuerdo por un cargo menor. Tal vez 1 año, tal vez libertad condicional. Esa es la realidad. Los 3 se sentaron en silencio. Afuera, Valle Alto continuaba con su tranquila tarde suburbana, perros ladrando, un auto pasando, la risa de alguien en un patio trasero. Sonidos normales de un lugar normal donde pasaban cosas normales.
excepto que ya nada era normal. Hay algo más, dijo Tomás en voz baja. El abogado de Espinosa ya está construyendo una narrativa. Están diciendo que está siendo incriminado injustamente, que es víctima de una fiscalía exagerada, y van a ir tras Emma. Van a afirmar que es una testigo poco confiable, que inventó la historia de haber visto a Pineda, que sus padres la leccionaron. Van a poner a nuestra hija en el banquillo de los acusados, dijo Raquel, aturdida. En cierto modo, sí. Y aunque logremos una condena, Pineda ya dejó claro a través de su abogado que no olvida a las personas que se cruzan en su camino, las familias que testifican, los policías que lo arrestaron. Tomás miró a Javier a los ojos. Quería que supieran a lo que se enfrentan. A todo. Después de que Tomás se fue, Javier y Raquel se sentaron juntos en la oscura sala. Ella lloraba en silencio. Él le sostenía la mano, pero su mente estaba en otra parte, haciendo cálculos, analizando escenarios, planeando los siguientes movimientos. ¿Qué hacemos?, preguntó Raquel finalmente. Javier pensó en su hija durmiendo arriba, inocente y confiada. Pensó en lo que podría haber pasado. Pensó en hombres como Fausto Espinosa y Bruno Pineda caminando libres, envalentonados, peligrosos. Nos aseguraremos de que paguen, dijo en voz baja. Javier. Lo digo en serio, Raquel. Intentaron matar a nuestros hijos. Intentaron matar a docenas de niños y el sistema podría dejarlos ir. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Él miró a su esposa y ella vio algo en sus ojos que solo había visto en las mesas de póker cuando estaba a punto de hacer una jugada que cambiaría todo. Voy a jugar un tipo de juego diferente. Capítulo 3. Los jugadores en la mesa. A la mañana siguiente, mientras Raquel llevaba a los niños a la casa de su hermana en el municipio de Santiago, un escape temporal del circo mediático que rodeaba a Valle Alto, Javier se puso a trabajar. Pero no en el trabajo que cualquiera esperaría. Comenzó con los antecedentes de Fausto Espinosa. Los registros públicos mostraban a un hombre que había escalado metódicamente en la administración educativa. Cédula de maestro a los 23, maestro de grupo a los 24, subdirector académico a los 30, subdirector a los 35, ahora de 41 años, casado durante 15 años con una mujer llamada Socorro Espinosa, de soltera Flores. 2 hijas adolescentes, una casa en un buen vecindario. Sin antecedentes penales. Perfecto en el papel. Javier investigó más a fondo utilizando habilidades que la mayoría de la gente no sabía que los jugadores de póker desarrollaban. Cuando jugabas por millones de pesos, aprendías a investigar a los oponentes. Aprendías a encontrar las grietas en su armadura. Aprendías que todo el mundo tenía tics que los delataban. Encontró las redes sociales de Fausto, fotos cuidadosamente seleccionadas de viajes familiares y conferencias educativas. LinkedIn mostraba conexiones profesionales con educadores de todo el estado. Los registros financieros públicos mostraban una vida cómoda de clase media. Hipoteca, pagos del auto, tarjetas de crédito en niveles razonables. Pero había huecos. Hacía 3 años, la esposa de Fausto, Socorro, había solicitado la separación de bienes, un registro público en el juzgado de lo familiar. La demanda fue retirada 2 semanas después. Sin divorcio, sin explicación, solo una breve fractura que se encubrió rápidamente. Javier tomó nota. Luego, investigó a Bruno Pineda. Esto fue más difícil. Pineda mantenía una huella digital mínima. Lo que Javier encontró era más aterrador que el complot del monóxido de carbono. Pineda tenía antecedentes militares, baja deshonrosa, y presuntos vínculos con el crimen organizado. Las desapariciones que mencionó Tomás involucraban a testigos en casos penales. Pineda era un mediador, un limpiador, alguien que hacía desaparecer los problemas, lo que significaba que Fausto Espinosa no solo había entrado en pánico. Había contratado a un profesional. Eso sugería algo más grande que un incidente aislado. Al mediodía, Javier condujo hasta una cafetería en el centro de Monterrey, a 40 minutos de Valle Alto. Pidió un expreso y se sentó en la esquina del fondo a esperar. 15 minutos después, Tomás Cruz llegó vestido de civil, pantalones de mezclilla, una camisa tipo polo y una gorra de béisbol. Se sentó frente a Javier sin preámbulos. «Estás haciendo una estupidez», dijo Tomás.
Estoy tomando un café. Javier. Tomás, necesito información. Información real. No lo que puedes decirme oficialmente. Lo que sabes, pero no puedes probar. El detective lo estudió por un largo momento. ¿Por qué? Porque necesito entender el panorama completo. ¿Para que puedas hacer qué? ¿Tomar el asunto en tus propias manos? ¿Convertirte en una especie de justiciero? Para poder proteger a mi familia. Para eso está el sistema de justicia. Tú mismo dijiste que el caso es débil. Dijiste que podrían salir libres. Tomás se recargó en la silla, con la mandíbula tensa. No debí decirte eso. Estaba muy alterado, exhausto. Estamos construyendo un caso más sólido. ¿Cuánto tiempo tomará eso? ¿Semanas? ¿Meses? Y mientras tanto, estos hombres saben quién es Emma. Saben dónde vivimos. Saben que somos nosotros quienes podrían destruirlos. Tenemos medidas de protección. Eso no durará para siempre. Javier se inclinó hacia adelante. Tomás, tú y yo estamos en profesiones en las que leemos a las personas. Sabes que tengo razón. Sabes que el sistema está roto de maneras que permiten que hombres como Espinosa y Pineda operen durante años. Así que ayúdame a entender a qué me estoy enfrentando realmente. El detective se quedó en silencio durante casi un minuto. Finalmente, habló en voz baja. Esto no viene de mí. Nunca escuchaste nada de esto. Entendido. Fausto Espinosa ha estado en la primaria Valle Alto por 6 años. En ese tiempo, ha habido 3 incidentes de quejas de padres sobre comportamiento agresivo hacia los estudiantes. Las 3 quejas se resolvieron discretamente. Las familias fueron transferidas a otras escuelas, se les dieron incentivos, básicamente, el seguro del distrito los sobornó para evitar demandas. El distrito lo encubrió. El distrito evitó responsabilidades. Es diferente legalmente. Y Carlos Saldaña, el director, es un viejo amigo de la familia de Espinosa. Crecieron juntos. Saldaña siempre metió las manos al fuego por él, decía que las quejas eran exageraciones. Entonces, Saldaña es parte de esto. No, Saldaña simplemente está ciego. No puede ver que su amigo de la infancia se convirtió en algo repugnante. Suele pasar. ¿Qué hay de Pineda? Bruno Pineda es un fantasma. Tenemos sospechas, conexiones circunstanciales, pero nada sólido. Cada vez que nos acercamos, los testigos desaparecen o se retractan. La evidencia se extravía. Está protegido por alguien con mucha influencia. ¿Quién? Tomás negó con la cabeza. No lo sabemos. Esa es la verdad. Podría ser el crimen organizado. Podrían ser funcionarios corruptos. Podrían ser ambos. Pero alguien con poder quiere que Pineda siga operando. Javier asimiló esto. ¿Y la conexión de Espinosa con Pineda? Creemos que Espinosa debía dinero, deudas de juego basadas en un análisis forense financiero. No podía pagar. Así que comenzó a proporcionar servicios, información sobre las familias, acceso a la escuela, lo que fuera que Pineda necesitara. Es una teoría, no está probado. Si Espinosa le debía dinero a criminales, eso es una ventaja para chantajear, tal vez, pero probarlo es otra cosa. Tomás se levantó. Javier, hablo en serio. No hagas ninguna estupidez. Deja que el sistema funcione. El sistema le falló a mis hijos. Y si tomas medidas por tu cuenta, los pondrás en mayor peligro. Después de que Tomás se fue, Javier se sentó solo en la cafetería, analizando el problema en su mente como si fuera una compleja mano de póker. Tenía información limitada, oponentes peligrosos y lo que estaba en juego era todo lo que a él le importaba. Pero había ganado manos imposibles antes. La clave era ver el juego que otros pasaban por alto, encontrar el ángulo que nadie esperaba. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Julia, soy Javier Domínguez. Necesito un favor. Julia Peralta era periodista, investigadora,
implacable, y alguien que había cubierto varias de sus victorias en torneos importantes en la época en que él escalaba en el ranking profesional de póker. Se habían mantenido en contacto esporádicamente a lo largo de los años. Javier, Dios, hace una eternidad que no sé de ti. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que me contaste que estabas trabajando en una serie de reportajes sobre la corrupción en las escuelas públicas? Sí, ha sido mi obsesión durante 2 años. ¿Qué pasa? Creo que encontré la prueba irrefutable que buscabas. Capítulo 4. Secretos y ventajas. Julia Peralta se reunió con Javier al día siguiente en un parque a medio camino entre Monterrey y Valle Alto. Era una mujer de unos 30 y tantos años, de mirada penetrante y con la reputación de exponer a personas poderosas que se creían intocables. Su serie de reportajes sobre fraude corporativo le había valido un premio regional de periodismo. Su investigación sobre discriminación en la vivienda había cambiado las políticas de la ciudad. Escuchó sin interrumpir mientras Javier le contaba todo, desde la advertencia de Tomás hasta el complot frustrado de monóxido de carbono y las debilidades de la investigación. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio por un momento, asimilándolo. «Me estás dando esta historia para crear presión pública», dijo finalmente. «Para hacer imposible que barran esto debajo de la alfombra. Te doy esta historia porque es verdad y es importante. Y porque quiero un seguro. La atención de los medios significa que Espinosa y Pineda no pueden ir tras mi familia silenciosamente. Eso también». Julia golpeó su libreta con la pluma. «No puedo informar sobre una investigación activa sin fuentes. Todo lo que me has dicho es de segunda mano. Necesito documentación de estas declaraciones. Algo concreto. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo conseguirte acceso a los archivos administrativos de la primaria Valle Alto?» Sus ojos se afilaron. «¿Quieres la historia o no? Javier, si estás sugiriendo alguna actividad ilegal». «Estoy sugiriendo que un padre preocupado podría haber notado que la seguridad digital de la escuela es ridículamente débil. Estoy sugiriendo que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ser transparentes. Estoy sugiriendo que a veces los periodistas tienen que decidir entre la perfección legal y la necesidad moral». Julia lo observó. «Has cambiado desde la última vez que hablamos. Siempre fuiste calculador, pero esto es diferente. Esto es personal. Intentaron matar a mi hija y vas a incendiar su mundo entero. Me voy a asegurar de que no puedan lastimar a nadie más». Ella tomó su decisión. «Dime qué necesitas». Esa noche, Javier se sentó en la oficina de su casa, rodeado por 3 monitores. Raquel había llamado para decirle que ella y los niños se quedarían en casa de su hermana unos días más, lejos del circo mediático, de las miradas fijas y de los susurros. «Bien». Necesitaba espacio para trabajar. Sus dedos se movían por el teclado con una precisión ensayada. La mayoría de la gente no sabía que los jugadores profesionales de póker en la era digital tenían que ser expertos en tecnología, entender la seguridad en línea, reconocer patrones en los datos y protegerse de hackers que querían robar estrategias de torneos. Javier había aprendido de los mejores. El sistema administrativo de la primaria Valle Alto usaba un software obsoleto con vulnerabilidades conocidas. Le tomó 40 minutos encontrar la puerta trasera, otra hora para navegar por la estructura de archivos, y luego ya estaba adentro: expedientes de personal, registros financieros, archivos de correo electrónico, información de estudiantes. Comenzó con el historial de empleo de Fausto Espinosa y encontró exactamente lo que esperaba: las 3 quejas que Tomás había mencionado, más otras 2 que nunca se habían registrado oficialmente. A los padres que habían expresado su preocupación se les ofrecieron traslados a escuelas más adecuadas. Hubo dinero de por medio, etiquetado como asistencia para reubicación. El patrón era claro y condenatorio. Copió todo a una unidad encriptada. Luego, revisó el correo electrónico de Espinosa. Miles de mensajes, la mayoría asuntos administrativos de rutina. Pero Javier sabía cómo detectar anomalías. Correos eliminados que no estaban del todo borrados. Mensajes enviados desde cuentas personales a las que se accedía a través de la red de la escuela. Encontró un hilo de hacía 8 meses, parcialmente borrado, pero recuperable. Espinosa se había estado comunicando con alguien usando un servicio de correo electrónico anónimo.
Los mensajes eran breves y estaban en código. La situación se está volviendo insostenible. Necesito más tiempo. El tiempo cuesta dinero. ¿Entiendes lo que pasa cuando a la gente se le acaban ambas cosas? Puedo aportar valor de otras maneras. Discutiremos los servicios que propones cara a cara. Después de eso, el rastro se desvanecía. Pero Javier tenía suficiente para establecer que Espinosa estaba bajo presión de alguien peligroso. Indagó más a fondo en los registros financieros, presupuestos de la escuela, órdenes de compra, registros de caja chica, y ahí estaba. Discrepancias sutiles en las cuentas de mantenimiento, dinero autorizado para reparaciones que nunca se hicieron, compras de equipos que no se podían verificar. Alguien estaba desviando fondos, no en grandes cantidades. Los desfalcadores inteligentes sabían que un robo pequeño y constante era más difícil de detectar que un gran atraco. A lo largo de 6 años, Fausto Espinosa probablemente había robado cerca de 3,5 millones de pesos de la primaria Valle Alto. Pero eso no era suficiente. Javier necesitaba la conexión con Bruno Pineda. Necesitaba algo que soportara el escrutinio legal. Trabajó toda la noche siguiendo rastros digitales. El libro de visitas de la escuela mostraba que Pineda se había registrado varias veces durante el último año, siempre afirmando ser un consultor de varias empresas ficticias. Los archivos de vídeo de las cámaras de seguridad estaban incompletos, eliminaciones deliberadas que cubrían las visitas de Pineda. Pero Javier encontró algo mejor. Enterrado en el sistema de respaldo en la nube de la escuela, había material de una cámara que Espinosa aparentemente había olvidado. Una cámara exterior del estacionamiento que había fallado y había sido reemplazada. El material antiguo estaba archivado y en el olvido. Hacía 3 meses, esa cámara había grabado a Espinosa y a Pineda reuniéndose en el estacionamiento de noche. El ángulo era malo, pero el software de reconocimiento facial podría funcionar con eso. Y lo que era más importante, la marca de tiempo coincidía con una noche en la que se habían transferido 260,000 pesos de los fondos de mantenimiento a una cuenta registrada a nombre de una de las empresas fachada de Pineda. Pago por servicios prestados. Javier copió todo, lo encriptó 2 veces y creó múltiples respaldos. Luego hizo 3 denuncias anónimas a diferentes medios de comunicación, adjuntando archivos seleccionados, lo suficiente para generar interés sin revelar toda su mano. Finalmente, a las 4 de la madrugada, le envió todo a Julia Peralta. Su respuesta llegó 20 minutos después. Jesucristo, esto es más grande de lo que pensábamos. Dame 3 días. Capítulo 5. Puntos de presión. 3 días después, el reportaje de Julia apareció en la primera plana del periódico Metropolitano, tanto en su versión impresa como digital. El titular era devastador. Subdirector acusado del ataque a la escuela presuntamente dirigió un esquema financiero ilícito durante años. Se investigan sus vínculos con criminales. El artículo era meticuloso, con fuentes sólidas, e imposible de descartar. Julia había corroborado los hallazgos de Javier con su propio reportaje, obtuvo declaraciones oficiales de expadres de familia que habían recibido asistencia de reubicación, y entrevistó a peritos contables que confirmaron las irregularidades financieras. La reacción pública fue explosiva. Para el mediodía, había manifestantes afuera de la primaria Valle Alto exigiendo respuestas. Los miembros de la Junta Escolar emitieron comunicados prometiendo investigaciones. El superintendente del distrito anunció el despido inmediato de Fausto Espinosa, aunque permanecía bajo proceso penal. Y Carlos Saldaña, el director que protegió a su amigo de la infancia, anunció su jubilación con efecto inmediato. Javier vio cómo se desarrollaba todo desde la oficina de su casa. Raquel había regresado con los niños el día anterior, y la vida estaba volviendo lentamente a una nueva versión de la normalidad. Emma y Diego fueron inscritos en una escuela diferente, más lejos, pero más segura. Raquel había pedido un permiso en el hospital para estar con ellos durante la transición. Pero Javier aún no terminaba, porque aunque Fausto Espinosa estaba públicamente destruido, con su reputación arruinada, su carrera terminada y enfrentando graves cargos criminales, Bruno Pineda seguía allá afuera, protegido y siendo peligroso. Esa tarde, Javier recibió una llamada de un número desconocido. Señor Domínguez, creo que debemos hablar. La voz era suave, educada, y amenazante en su calma. ¿Quién habla?
Alguien que aprecia su mente estratégica. Entiendo que es usted un jugador de póker. Grandes apuestas, grandes riesgos. Debe comprender que algunos juegos son demasiado peligrosos para jugarlos. El ritmo cardíaco de Javier no cambió. Había estado esperando esto. Si llama para amenazarme, está perdiendo su tiempo. No es una amenaza, es una advertencia. Se ha ganado la enemistad de personas muy poderosas. Están descontentos con la forma en que manejó la situación de Fausto. Fausto intentó matar a unos niños. Fausto entró en pánico. Se cometieron errores. Pero la atención mediática que usted ha generado ha complicado las cosas para todos. Lo mejor para su familia sería dejar que esto se desvanezca silenciosamente. ¿O si no qué? O la gente empezará a preguntarse cómo un jugador de póker podrá pagar para enviar a sus hijos a una escuela privada tan costosa el próximo año. Cómo, de repente, puede permitirse una casa más grande en una privada residencial. Cómo su esposa podría tener acceso a medicamentos del hospital que terminan en el mercado negro. Javier entendió de inmediato que lo estaban amenazando con fabricar pruebas, crear narrativas falsas y destruir la reputación de su familia si no retrocedía. Esto es lo que va a pasar, dijo Javier con calma. Va a dejar a mi familia en paz. Va a aceptar que Fausto Espinosa está acabado y va a cortar lazos con Bruno Pineda, ¿o si no qué? La voz tenía un tono divertido, ¿o si no qué? O libero todo lo que no he liberado todavía. Todo lo que encontré en los archivos de la escuela, incluyendo los números de cuenta, las empresas fachada, los nombres de cada funcionario que se hizo de la vista gorda. Me aseguraré de que cada periódico, cada canal de televisión y cada investigador federal tenga el panorama completo. Silencio. Está faroleando. ¿Lo estoy? Llevo 15 años jugando póker profesionalmente. Me he sentado frente a campeones mundiales, multimillonarios y profesionales calculadores y fríos. Sé cuándo farolear y cuándo apostar con una mano ganadora. Esta es una mano ganadora. Se destruirá a sí mismo en el proceso. Tal vez, pero no tengo nada que perder excepto la seguridad de mi familia, y usted ya está amenazando eso. Entonces, ¿cuál es mi incentivo para retroceder? Más silencio. Luego. Está cometiendo un error. He cometido muchos. Y sigo aquí. La llamada terminó. Raquel apareció en la puerta. ¿Quién era? Alguien que acaba de aprender que no me voy a retirar de la partida. Esa noche, Tomás Cruz apareció en su puerta con un aspecto sombrío. Javier lo dejó pasar y se sentaron en la sala mientras Raquel acostaba a los niños. Recibiste una llamada telefónica amenazante hoy, dijo Tomás. No era una pregunta. ¿Cómo lo supiste? Porque hemos estado monitoreando a los asociados conocidos de Bruno Pineda. Conseguimos una orden judicial para intervenir teléfonos. Uno de esos asociados hizo una llamada a tu número esta tarde desde un teléfono desechable. Entonces, lo escuchaste todo. Y debes saber que las amenazas que te hicieron van en serio. Esta gente tiene recursos. Pueden fabricar pruebas, crear problemas que tomarán años desentrañar. ¿Y luego los arrestamos por qué? ¿Por hacer una llamada telefónica amenazante? Dirán que fue un malentendido, conseguirán abogados que nos enredarán en los tribunales. Mientras tanto, tú y tu familia son blancos. Javier miró a su amigo. ¿Qué es lo que realmente estás tratando de decirme, Tomás? Estoy diciendo que los has acorralado. Los animales acorralados son peligrosos. Y te estoy diciendo. Tomás hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Te digo que si algo llegara a pasar. Algo no del todo legal, algo que hiciera imposible que vinieran tras de ti, yo no me fijaría mucho en cómo pasó. Eres policía. Soy padre. Soy un hombre que sabe que el sistema falla a veces. Y soy tu amigo, se puso de pie. Sea lo que sea que estés planeando, sé inteligente al respecto. Y si necesitas a alguien que cierre los ojos en el momento adecuado, avísame. Después de que Tomás se fue, Javier se sentó en la oscuridad de su sala, pensando. Hasta el momento, había jugado su mano abiertamente, usando a los medios, la presión pública y los canales legales.
Pero sus oponentes acababan de demostrar que estaban dispuestos a jugar sucio, lo que significaba que él debía cambiar de estrategia. Abrió su laptop y comenzó a investigar a Bruno Pineda en serio. No sus conexiones criminales, sino su vida personal. Todos tenían puntos de presión. Todos tenían vulnerabilidades, incluso los mediadores profesionales. Capítulo 6. La trampa está tendida. A Javier le tomó 3 días encontrar la debilidad de Bruno Pineda. El hombre vivía una vida cuidadosamente separada en compartimentos. Un modesto departamento en un vecindario de clase trabajadora pagado en efectivo. Sin presencia en las redes sociales, sin activos obvios, sin lazos familiares en el área. Era un fantasma que había aprendido a vivir sin dejar huellas. Pero todos tenían patrones. Todos tenían rutinas. Javier usó su red de contactos del mundo del póker, personas que vivían en las zonas grises, que sabían cómo encontrar información que se suponía que no debía ser encontrada. Pagó en efectivo por los servicios de investigadores privados, reportes de vigilancia y minería de datos. Lo que aprendió fue revelador. Bruno Pineda tenía una hija de 16 años, que vivía en Mérida, Yucatán, con su madre, la exesposa de Pineda, quien se había llevado a su hija y había desaparecido hace 12 años bajo un nombre nuevo. Posiblemente protección de testigos, o simplemente una mujer lo suficientemente inteligente como para huir de un hombre peligroso. Pineda enviaba dinero cada mes a una cuenta bajo un nombre falso. Nunca faltaba un pago. La única conexión humana en su vida, por lo demás sociópata. Pero la hija no sabía que su padre era un criminal. Creía que era un consultor de seguridad que viajaba por trabajo. La exesposa había construido una elaborada ficción para proteger a su hija. Javier podría haber expuesto esto, enviar la evidencia a la hija, y destruir la relación de Pineda con la única persona que parecía importarle, pero eso lastimaría a una adolescente inocente. Y a Javier no le interesaban los daños colaterales. En su lugar, encontró algo mejor. La exesposa, que ahora vivía como Marta Arias, trabajaba como orientadora escolar en Mérida. Había construido una nueva vida, una buena vida, pero vivía con el miedo constante de que Pineda las encontrara. Había pasado años mirando por encima del hombro. Javier la contactó a través de una cuenta de correo electrónico anónima, cuidándose de no revelar demasiado. Le explicó que tenía información sobre Bruno Pineda, sobre investigaciones penales actuales y sobre cargos pendientes que podrían mandar a Pineda a prisión por mucho tiempo. Le hizo una simple pregunta: si pudiera garantizar tu seguridad, ¿testificarías sobre lo que sabes? Su respuesta llegó 3 días después: sí, por Dios, sí. Pero ¿cómo puedes garantizar algo en contra de él? Confía en mí. Soy muy bueno calculando probabilidades. Luego, Javier centró su atención en Fausto Espinosa. El subdirector, caído en desgracia, estaba libre bajo fianza, confinado a su casa con un brazalete electrónico, esperando el juicio. Su esposa, Socorro, había solicitado el divorcio. Esta vez, la demanda era definitiva. Sus hijas se habían mudado con la madre de Socorro. Espinosa estaba solo, deshonrado y enfrentando décadas de prisión. Destrozado. Perfecto. Javier condujo hasta el vecindario de Espinosa una noche tarde, se estacionó calle abajo y esperó. A las 11:15 de la noche, caminó hasta la puerta principal y tocó. Fausto Espinosa abrió la puerta luciendo demacrado, sin afeitarse, con los ojos inyectados en sangre, usando pantalones deportivos y una camiseta manchada. El hombre que alguna vez había sido un educador respetado lucía como si no hubiera dormido en días. ¿Qué quieres? La voz de Espinosa era áspera. Darte una salida. No sé quién eres. Soy Javier Domínguez. El papá de Emma. El reconocimiento parpadeó en los ojos de Espinosa, seguido por el miedo. No deberías estar aquí. Tengo una orden de restricción. No, no la tienes. Esa fue una condición de tu fianza, pero nunca se presentó formalmente. Lo revisé. Javier se acercó un paso. Estoy aquí para ofrecerte un trato. No voy a hablar contigo sin mi abogado. Tu abogado es quien me sugirió que viniera a hablar contigo. Indirectamente, por supuesto. Él sabe que te enfrentas a un mínimo de 30 años.
Sabe que la Fiscalía tiene un caso sólido ahora que la atención mediática ha hecho imposible que esto desaparezca sin hacer ruido. Él sabe que tu única oportunidad es llegar a un acuerdo declarándote culpable, y la única forma de conseguir un buen acuerdo es dándole a los fiscales algo que quieran más que a ti. A Espinosa le temblaban las manos. No tengo nada. Tienes a Bruno Pineda. Tienes los nombres de las personas que lo protegían. Tienes números de cuenta, comunicaciones y evidencia de una conspiración criminal que va mucho más allá de un ataque fallido a una escuela. Si hablo, soy hombre muerto. Si no hablas, pasarás el resto de tu vida en prisión. E incluso ahí, la gente de Pineda puede alcanzarte. Javier dejó que eso calara hondo. Pero si cooperas al 100%, si les das a los fiscales todo lo que necesitan para desmantelar la red entera, obtendrás protección de testigos. Un nombre nuevo, una nueva vida y la oportunidad de empezar de cero en algún lugar donde Pineda no pueda encontrarte. Así no es como funciona esto. Si lo es si tienes con qué negociar, y yo puedo darte esa ventaja. Javier sacó una memoria USB. Esto contiene evidencia que recopilé del sistema informático de la escuela. Registros financieros, comunicaciones, libros de visitas, todo lo que te conecta con Pineda, y a ti con las personas que lo protegen. Ahora mismo, soy el único que tiene esto. No se lo he dado a la policía, ni a la fiscalía, ni a los medios de comunicación. ¿Por qué no? Porque quiero asegurarme de que se utilice correctamente. Quiero asegurarme de que caigan las personas adecuadas y de que los espectadores inocentes no queden atrapados en el fuego cruzado. Tus hijas, por ejemplo, no deberían tener que sufrir la destrucción de sus vidas solo porque su padre tomó decisiones terribles. Los ojos de Espinosa se llenaron de lágrimas. Nunca quise que nada de esto pasara. Cometí un solo error, le pedí dinero prestado a la gente equivocada, y de repente, estaba atrapado. No me importan tus excusas. Me importan los resultados. Vas a contactar al fiscal mañana. Vas a ofrecer cooperar plenamente. Vas a entregarles a Pineda, a sus asociados y a todos los que ayudaron a encubrirlos. A cambio, te declararás culpable de cargos menores, cumplirás 10 años como máximo en un penal de mínima seguridad, y conseguirás protección para tu familia. Y si no aceptan, yo me aseguraré de que entiendan que tú eres su única oportunidad para resolver este caso de fondo. Javier le entregó la memoria USB. Esta es una copia. Úsala para demostrar que hablas en serio. Pero ten algo claro, si intentas traicionarme, si intentas proteger a Pineda o a su gente, tengo más, mucho más. Y me encargaré de que jamás vuelvas a ver el exterior de una prisión. Espinosa tomó la unidad con manos temblorosas. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué ayudarme a mí en primer lugar? No te estoy ayudando. Te estoy usando. Pero a diferencia de Pineda, yo te estoy dando la opción de elegir cómo termina esto. Javier se marchó sin decir una palabra más. 2 días después, el abogado de Fausto Espinosa se puso en contacto con la oficina de la Fiscalía ofreciendo cooperación. El fiscal, enfrentando la presión de la tormenta mediática y viendo la oportunidad de desmantelar una red criminal más grande, aceptó negociar. La trampa estaba tendida. Capítulo 7. Fichas en movimiento. Las 2 semanas siguientes se desarrollaron como una partida de ajedrez cuidadosamente orquestada. Cada pieza posicionada para el máximo impacto. Cada jugada calculada con 3 pasos de antelación. Javier se coordinó con Julia Peralta, quien publicó un reportaje de seguimiento sobre la creciente investigación de corrupción en la primaria Valle Alto y sus vínculos con el crimen organizado. El artículo evitaba cuidadosamente mencionar a Espinosa como testigo protegido, pero dejaba claro que las autoridades estaban siguiendo múltiples pistas de fuentes internas. También se coordinó, a través de canales anónimos y encriptados, con Marta Arias en Mérida. Le proporcionó evidencia de las actividades actuales de Pineda, la puso en contacto con los agentes de la Fiscalía Federal conocidos por Tomás Cruz y ayudó a arreglar custodia protectora para ella y su hija antes de que diera cualquier declaración oficial. El cerco se estaba cerrando sobre Bruno Pineda desde varias direcciones. Pero Javier sabía que el momento más peligroso llegaría cuando Pineda se diera cuenta de que estaba atrapado. Los animales acorralados atacan, y Pineda era un depredador profesional.
Un martes por la tarde, Javier estaba jugando póker en línea, cumpliendo con sus obligaciones profesionales y guardando las apariencias, cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Es usted muy listo, pero la astucia sin la fuerza es solo otra palabra para víctima. Véame mañana a las 8 de la tarde en el Parque Valle Alto. Venga solo o su familia pagará el precio. Ahí estaba. Un movimiento desesperado. Javier no respondió de inmediato. En lugar de eso, llamó a Tomás. Se está poniendo en contacto, dijo Javier. Quiere reunirse conmigo mañana por la noche. ¿Dónde? En el Parque Valle Alto. A las 8 de la tarde amenaza a mi familia si no voy solo. No vas a ir solo. De hecho, si voy solo. Pero necesito que estés ahí escondido, con apoyo. Javier, esto es una locura. Es la única forma de terminar con esto. Pineda necesita creer que tiene la ventaja. Necesita pensar que estoy aislado, asustado y dispuesto a llegar a un trato para proteger a mi familia. Cuando él muestre sus cartas, ahí es cuando intervienen. ¿Y si simplemente te mata? No lo hará. No de inmediato. Necesita saber qué evidencia tengo, dónde está guardada y quién más lo sabe. Primero tratará de extorsionarme. Javier hizo una pausa. Y es entonces cuando lo grabaremos amenazándome, confirmando su participación, incriminándose él mismo. ¿Quieres llevar un micrófono oculto? Quiero vídeo, una cámara oculta, grabación de audio, todo. Quiero evidencia tan clara que ningún abogado pueda hacerla desaparecer. Tomás guardó silencio por un largo momento. Lo estás arriesgando todo. Ya lo estoy haciendo. Esto solo forzará el desenlace. El día siguiente pasó en cámara lenta. Javier pasó la mañana con su familia, llevó a los niños a su nueva escuela, almorzó con Raquel y jugó en el patio. Momentos normales que se sentían invaluables, porque él sabía lo que se avecinaba. A las 4 de la tarde, se reunió con Tomás en un vehículo policial sin rótulos a 3 cuadras del Parque Valle Alto. También estaban ahí 2 agentes federales. La investigación había escalado más allá de la policía local. Tenemos equipos de vigilancia posicionados alrededor del parque, le explicó Tomás. 8 oficiales, todos vestidos de civil. Te tendremos a la vista en todo momento. Una de las agentes federales, una mujer llamada Lorena Uriarte, le entregó a Javier un pequeño dispositivo. Es una cámara de botón, va en la camisa. De grado militar, casi invisible. Alcance de audio de 15 metros. Estaremos monitoreando todo en tiempo real. Javier se colocó la cámara. ¿Y si me revisa? La encontrará si es meticuloso, pero para entonces ya tendremos lo suficiente para intervenir. ¿Y si las cosas salen mal? No saldrán mal, dijo Tomás, pero sus ojos delataban su preocupación. A las 7:45 de la tarde, Javier entró solo al Parque Valle Alto. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras alargadas a través de los árboles. El parque estaba casi vacío, unos cuantos corredores, una pareja paseando a su perro, actividad normal para esa hora de la tarde. Se sentó en una banca cerca de los juegos infantiles donde Emma y Diego solían jugar antes de que su mundo cambiara. La ironía no pasó desapercibida para él. A las 8:03, apareció Bruno Pineda. Era un hombre de estatura y complexión promedio, con rasgos fáciles de olvidar, el tipo de persona que podía desaparecer entre una multitud. Pero sus ojos eran fríos, los ojos calculadores de un depredador. Señor Domínguez. Pineda se sentó en el extremo opuesto de la banca, manteniendo su distancia. Gracias por venir. No me dejó mucha opción. Todos tenemos opciones. Usted ha tomado varias decisiones interesantes en las últimas semanas. Muy emprendedor. Muy peligroso. Usted intentó matar a mi hija. Intenté terminar un trabajo. Su hija simplemente estaba en el lugar equivocado. Pineda hablaba de forma casual, como si estuvieran discutiendo sobre el clima. Fausto Espinosa me contrató para resolver un problema. El problema era que ciertas familias estaban haciendo demasiadas preguntas. La solución era simple. Asesinar niños. Crear un accidente.
Hay una diferencia. Pero usted ha complicado las cosas significativamente. La atención de los medios, las investigaciones, la cooperación de Espinosa. Ha desmantelado un sistema muy eficiente. Me alegro. Pineda sonrió sin calidez alguna. Cree que ha ganado, pero solo ha cambiado el juego. Ahora, en lugar de lidiar con un problema de negocios, estoy lidiando con un problema personal. Y los problemas personales requieren soluciones permanentes. ¿Es una amenaza? Es una realidad. Usted tiene algo que yo necesito. Toda la evidencia que ha recopilado, todas las copias que ha hecho, todas las pólizas de seguro que ha establecido. Necesito saber dónde están, quién tiene acceso a ellas y cómo hacer que desaparezcan. ¿Y si no se lo digo? Su esposa trabaja turnos nocturnos en el hospital. Sus hijos asisten al Instituto Vista Hermosa ahora. Bonita escuela, buena seguridad, pero no es perfecta. Su cuñada vive en la calle Los Pinos 847, en el municipio de Santiago. Sus padres están jubilados y viven en San Antonio, Texas. ¿Debo continuar? A Javier se le tensó la mandíbula, pero mantuvo su voz firme. Ha dejado claro su punto. Bien. Entonces, esto es lo que va a pasar. Me va a entregar todo. Luego va a desaparecer, mudarse lejos, cambiar su nombre, se llevará a su familia y se esfumará. Si hace eso, no tendré ninguna razón para perseguirlo. Si no lo hace. Pineda se reclinó en la banca. Bueno, los accidentes pasan. Incendios, choques automovilísticos, violencia al azar. Trágico, pero inevitable. ¿Y Fausto Espinosa? Fausto tomó su decisión. Afrontará las consecuencias. Pero la evidencia que está aportando no lleva a ningún lado. Nombres de personas ya muertas o desaparecidas. Empresas fachada ya disueltas. Su evidencia, en cambio, ese es el verdadero problema, porque expone a su red. Porque expone a las personas para las que trabajo. Personas con recursos mucho mayores que los míos. Personas que no perdonan los cabos sueltos. Javier fingió considerarlo. ¿Cómo sé que cumplirá su palabra? ¿Cómo sé que no nos matará de todos modos una vez que tenga lo que quiere? No lo sabe. Pero no tiene alternativas. Deme lo que quiero y tendrá una oportunidad. Niéguese y le garantizo que no la tendrá. Esto era todo. Había llegado el momento. Javier miró directamente a Pineda. Antes de aceptar nada, necesito saber una cosa. ¿Fue usted quien planeó el ataque con monóxido de carbono o fue idea de Espinosa? ¿Acaso importa? Me importa a mí. Pineda lo estudió minuciosamente. Yo lo planeé. Espinosa era demasiado cobarde para hacer lo que era necesario. Pero el monóxido de carbono es limpio, eficiente, no hay dolor, no hay pánico, es humano. Realmente humano, si lo comparamos con otras alternativas. Pineda se puso de pie. Ahora, la evidencia. ¿Dónde está? Detrás de los árboles. Tomás Cruz dio la señal. 8 oficiales convergieron desde diferentes direcciones. Armas desenfundadas, placas visibles. Bruno Pineda está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato. Intento de asesinato. Y por amenazas terroristas. Pineda se movió rápido, más rápido de lo que Javier esperaba. Llevó la mano al bolsillo de su chaqueta y Javier vio el destello del metal, pero Tomás fue más rápido. El taser del detective impactó a Pineda en el pecho. 50,000 voltios que lo derribaron antes de que pudiera sacar el arma que estaba buscando. Los oficiales lo rodearon, sometiendo a Pineda contra el suelo, esposándolo y registrándolo. Encontraron un cuchillo, una pistola pequeña y una jeringa llena de una sustancia desconocida. Tomás ayudó a Javier a levantarse. ¿Estás bien? Sí. ¿Lo grabaron todo? Cada palabra. Audio y vídeo de perfecta calidad. Confesó haber planeado el ataque, amenazó a tu familia, confirmó la conspiración. Sus abogados no podrán hacer que esto desaparezca. La agente Uriarte se acercó.
Señor Domínguez, eso fue extremadamente valiente, y a la vez, extremadamente imprudente, pero funcionó. En ese momento, miró hacia donde subían a Pineda a una patrulla, aún forcejeando a pesar de las esposas. Necesitaremos su declaración completa. Toda la evidencia que recolectó. Todo lo que sabe sobre su red. Lo tendrán. Todo. Mientras las patrullas se alejaban, Javier se volvió a sentar en la banca. La adrenalina finalmente le estaba pasando factura. Le temblaban las manos. Su corazón latía a 1000 por hora. Pero había terminado. Realmente había terminado. Tomás se sentó a su lado. Tu familia está a salvo ahora. Pineda se irá de por vida. Y una vez que Espinosa testifique, podremos desmantelar el resto de la red. ¿Qué hay de las personas que lo protegían? Los que tienen recursos. Ellos minimizarán sus pérdidas. Con tanta atención, se distanciarán de Pineda y dejarán que él cargue con la culpa. Es así como funcionan estas organizaciones. Cuando un soldado se convierte en un riesgo, lo sacrifican para proteger a los generales. Entonces, algunos de ellos se salen con la suya. Pero salvaste a tu familia. Protegiste a tus hijos. Y lograste atrapar a 2 hombres muy peligrosos. Eso es una victoria, Javier. Se sentaron en silencio por un rato, observando la última luz desvanecerse en el cielo. Finalmente, Javier habló. Gracias por creerme, y por ayudarme. Para eso están los amigos. Capítulo 8. Revelaciones y ajustes de cuentas. 3 días después del arresto de Bruno Pineda, Julia Peralta publicó su artículo más explosivo hasta la fecha. Confesión grabada, mediador criminal admite el complot para el ataque a la escuela. Amenaza a la familia de un testigo. Se expone una conspiración mayor. El artículo incluía fragmentos cuidadosamente censurados de la grabación, lo suficiente para probar la culpabilidad de Pineda sin comprometer el caso penal. Julia también reveló que ahora los investigadores federales estaban indagando en una red de corrupción multiestatal que involucraba a funcionarios públicos, contratistas y al crimen organizado. La reacción pública fue aún más intensa que antes. Se realizaron vigilias en honor a los niños de la primaria Valle Alto. Los legisladores prometieron reformas. Los distritos escolares de todo el estado iniciaron investigaciones internas. Y en un juzgado federal, Fausto Espinosa se sentó frente a los fiscales y comenzó a dar nombres. Javier se enteró de esto por Tomás, quien se había convertido en el enlace entre la policía local y los investigadores federales. Espinosa les está entregando todo, dijo Tomás mientras tomaban café en la misma cafetería del centro donde se habían reunido semanas antes. Cuentas bancarias, comunicaciones, nombres de funcionarios que aceptaron sobornos. La red es más grande de lo que pensábamos. Hay decenas de personas involucradas en varios planes a lo largo de múltiples distritos escolares. ¿Será suficiente para condenarlos? A la mayoría, sí. Algunos llegarán a un acuerdo, otros pelearán en los tribunales, pero el rastro documental es sólido. Espinosa guardaba registros. Un seguro, lo llamaba él. Pruebas de la participación de todos en caso de que necesitara utilizarlas a su favor. Inteligente, de una forma bastante criminal. Siempre fue inteligente, solo que no lo suficiente como para evitar ser atrapado. Tomás tomó un sorbo de café. Hay algo más. Marta Arias, la exesposa de Pineda, testificó ayer en una sesión a puerta cerrada. Los fiscales federales están utilizando su testimonio para establecer el patrón de comportamiento criminal de Pineda que se remonta a 15 años atrás. Ella sabía cosas, vio cosas, documentó cosas. Había estado esperando este día por más de una década. Debe estar aterrorizada. Está bajo custodia protectora junto a su hija. Nuevos nombres, nueva ubicación. Nunca más tendrá que volver a verlo. Tomás hizo una pausa. Pineda se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional. Múltiples cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, amenazas terroristas, y cargos por posesión de armas. Su abogado intentó argumentar que la confesión fue bajo coacción, pero la grabación es clara. Está acabado. Javier sintió que algo se liberaba en su pecho.
Una tensión que había estado cargando durante semanas. Realmente ha terminado. La amenaza inmediata sí, pero aún queda el juicio, la investigación sobre la red en general. Eso tomará meses, tal vez años. Pero mi familia está a salvo. Tu familia está a salvo. Esa noche, Javier se sentó con Raquel en el porche trasero mientras Emma y Diego jugaban en el patio. El aire de finales de otoño era fresco, el cielo estaba despejado, la vida normal se reanudaba día a día. Julia llamó hoy, dijo Raquel. Quiere entrevistarnos para un reportaje de seguimiento. Hablar sobre cómo las familias superan algo como esto. ¿Qué le dijiste? ¿Qué lo pensaría? No sé si quiero revivirlo todo en un periódico. No tienes que hacerlo. Ya hemos dado suficiente. Raquel le tomó la mano. Tú lo salvaste. ¿Sabes? A Emma y a Diego. Si no hubieras escuchado la advertencia de Tomás, si no hubieras investigado, si no hubieras estado dispuesto a arriesgarlo todo. Ella no pudo terminar. Hice lo que cualquier padre haría. No. La mayoría de los padres habrían confiado en el sistema. La mayoría habrían asumido que la policía lo tenía controlado. Tú no lo asumiste. Tú actuaste. Miraron a sus hijos jugar. Emma le estaba enseñando a Diego una especie de juego elaborado con palos y piedras. Ambos reían, inocentes, sin ser conscientes de lo cerca que habían estado de nunca vivir ese momento. ¿Crees que recordarán esto? Preguntó Raquel. Cuando sean mayores, recordarán que los mantuvimos a salvo. Eso es suficiente. A la semana siguiente, Javier recibió a un visitante sorprendente, Carlos Saldaña, el exdirector de la primaria Valle Alto. Saldaña se veía una década más viejo que la última vez que Javier lo había visto. Cabello gris, postura derrotada y ojos llenos de arrepentimiento. Se reunieron en un lugar neutral, un restaurante tranquilo donde podían hablar en privado. Gracias por aceptar verme, dijo Saldaña, con voz pesada. No estaba seguro de que lo hiciera. Aquí estoy. ¿Qué quiere? ¿Disculparse? ¿Dar explicaciones? Tal vez ambas cosas. Saldaña envolvió sus manos alrededor de una taza de café, aunque no estaba bebiendo. Fausto y yo crecimos juntos. Él era el niño inteligente, el que todo el mundo pensaba que haría algo importante en la vida. Yo simplemente estaba ahí. Cuando los dos terminamos dedicándonos a la educación, me sentí orgulloso. Orgulloso de que ambos hubiéramos logrado algo en la vida. Y luego. Él empezó a lastimar a los niños. No lo vi o no quise verlo. Cuando empezaron a llegar las quejas, me decía a mí mismo que eran exageraciones. Padres sobreactuando. Metí las manos al fuego por él porque era mi amigo, porque no podía creer que alguien que conocía de toda la vida pudiera ser. Su voz se apagó. ¿Un monstruo? Sí. Saldaña miró a Javier a los ojos. Les fallé a esos niños. Le fallé a su hija. Protegí a un depredador porque no podía admitir que mi amigo se había convertido en un ser malvado. ¿Por qué me cuenta esto a mí? Porque merece saber que no fue culpa suya. Nada de esto lo es. Y porque voy a pasar el resto de mi vida tratando de enmendarlo. He estado cooperando con las investigaciones, testificando sobre la cultura que permitió que esto pasara. No puedo deshacer mis errores, pero puedo ayudar a asegurar que no vuelvan a ocurrir. Javier estudió al hombre destrozado que tenía enfrente. Tiene razón. Usted falló, pero al menos ahora se está haciendo responsable. ¿Es eso suficiente? Es un comienzo. Después de que Saldaña se fue, Javier se sentó solo en el restaurante, pensando en la justicia y la redención. Saldaña no era malo, solo ciego, débil y cómplice a través de su inacción. ¿Encontraría la redención? Javier no lo sabía, pero al menos lo estaba intentando. No todos lo hacían. Fausto Espinosa estaba bajo custodia federal, cooperando con las autoridades, pero solo para salvarse a sí mismo. Bruno Pineda permanecía desafiante en prisión, negándose a mostrar remordimiento o a reconocer sus crímenes. Algunas personas no podían ser redimidas, y Javier había hecho las paces con eso.
Capítulo 9. Un nuevo comienzo. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Emma y Diego prosperaban en el Instituto Vista Hermosa. Emma se había unido al club de ajedrez, lo cual no sorprendió a Javier, quien le había enseñado a jugar, y ya estaba ganando torneos. Diego había descubierto su amor por el arte, y pasaba horas dibujando elaboradas escenas de dragones y castillos. Raquel había regresado a su trabajo de enfermera, aunque había cambiado a los turnos matutinos para poder estar en casa cuando los niños regresaran de la escuela. También había comenzado a trabajar como voluntaria en una organización que apoyaba a las familias afectadas por la violencia escolar. ¿Y Javier? Javier también había hecho algunos cambios. Había reducido su calendario de torneos de póker, jugaba en menos eventos, pero de manera más estratégica. Había ganado un torneo importante en Cancún 3 meses después del arresto de Pineda, 40 millones de pesos, su mayor ganancia en 5 años. Pero, más importante aún, había comenzado a utilizar su plataforma de forma diferente. Se había asociado con Julia Peralta para crear una fundación enfocada en la seguridad y en la responsabilidad escolar. Utilizando una parte de sus ganancias en el torneo, había financiado programas que capacitaban a los padres para reconocer señales de advertencia, que ayudaban a las escuelas a implementar mejores protocolos de seguridad y que apoyaban a las familias afectadas por la violencia. También se había convertido en un defensor activo de la causa, testificando ante la legislatura estatal sobre la seguridad escolar, hablando en conferencias de educación sobre las lagunas en el sistema que permitían que depredadores como Fausto Espinosa operaran sin ser detectados. En una cálida tarde de primavera, Javier estaba en el patio trasero de su casa, observando a su familia. Raquel estaba asando hamburguesas a la parrilla mientras Emma y Diego se perseguían con pistolas de agua. Tomás y su esposa habían venido a cenar, junto con Julia Peralta y el esposo de ella. «Lo lograste», dijo Julia, de pie a su lado con una cerveza. «Realmente cambiaste las cosas. Lo logramos todos. Tú sacaste la historia a la luz. Tomás hizo los arrestos. Espinosa testificó. Todos hicieron su parte. Pero tú fuiste el que se negó a aceptar que la justicia era imposible. Tú fuiste el que luchó cuando todos los demás se habrían rendido. Luché porque tenía que hacerlo, porque las vidas de mis hijos estaban en juego. Y ahora docenas de otros niños están más seguros gracias a lo que hiciste». Julia chocó su cerveza contra la de él. «Ese es tu legado, Javier». El juicio de Bruno Pineda había concluido 2 meses antes. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fausto Espinosa recibió 12 años en una prisión federal como parte de su acuerdo de culpabilidad, más de lo que Javier le había prometido, pero los fiscales habían encontrado delitos adicionales durante la investigación. Otras 7 personas conectadas con la red de corrupción habían sido condenadas. 12 más estaban esperando juicio. El escándalo había llegado hasta el gobierno del municipio, la junta escolar, e incluso a funcionarios de educación a nivel estatal. Era exactamente el tipo de ajuste de cuentas que Javier había esperado. Más tarde esa noche, después de que sus invitados se fueron y los niños se acostaron, Javier y Raquel se sentaron juntos en el porche, el mismo porche donde se habían sentado 6 meses antes, procesando el trauma y el miedo. Ahora, simplemente se sentía la paz. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Raquel. ¿De haber ido tras ellos de la forma en que lo hiciste, tomando todos esos riesgos? No. Lo volvería a hacer mañana. A pesar de que podría haberte costado la vida. A pesar de eso. Porque ¿cuál era la alternativa? Dejarlos caminar libres. Dejar que amenazaran a otras familias. Vivir con miedo por el resto de nuestras vidas. Él le tomó la mano. Soy un jugador de póker, Raquel. Entiendo el riesgo. Y a veces, tienes que apostarlo todo en una sola mano porque la alternativa es rendirte y perder todo lo que te importa. Lo apostaste todo por nuestra familia. Siempre. Cada vez. Se sentaron en un cómodo silencio escuchando los sonidos nocturnos de su vecindario. Un perro ladrando. Un auto pasando. La risa de alguien a unas cuantas casas de distancia. Sonidos normales. Sonidos seguros. Emma apareció en la puerta, frotándose los ojos. Papá, tuve una pesadilla.
Javier se levantó y la cargó, abrazándola fuerte. ¿Estás bien, mi amor? Aquí te tengo. ¿Te quedarás hasta que me vuelva a dormir? Por supuesto. La llevó arriba, la arropó de nuevo en la cama y se sentó junto a ella en la silla que había comprado justo para momentos como este. La habitación de Emma estaba llena de su personalidad. Trofeos de ajedrez, libros, dibujos que había hecho. Una vida llena de potencial. Una vida que casi le habían robado. Papá, la voz soñolienta de Emma vino desde la cama. Me alegra que no hayamos ido a la escuela ese día. A mí también, cielo. Ese hombre que intentó lastimarnos. ¿De verdad está en la cárcel para siempre? Sí. Nunca podrá volver a lastimar a nadie. Porque tú lo detuviste. O bueno, porque mucha gente lo detuvo. Pero sí, yo ayudé. Cuando crezca, quiero ser como tú. Inteligente y valiente. Javier sintió un nudo en la garganta. Ya lo eres. Se quedó sentado con ella hasta que su respiración se hizo profunda y se durmió, luego salió de la habitación en silencio. En el pasillo, se detuvo junto al cuarto de Diego, mirando a su hijo esparcido sobre la cama, completamente en paz. Dos niños, a salvo, amados, protegidos, valían absolutamente todo. Abajo, Raquel lo estaba esperando. Había abierto una botella de vino y había servido 2 copas. Por los nuevos comienzos, dijo ella, levantando su copa. Por los nuevos comienzos. Bebieron juntos, de pie en su cocina, rodeados por la vida que habían luchado por proteger. Mañana, Javier volaría a Acapulco para un torneo de póker. La próxima semana, Emma tendría una competencia de ajedrez. La clase de arte de Diego presentaría una exhibición. La vida seguía adelante, como siempre. Pero Javier nunca olvidaría la lección que había aprendido durante esas semanas aterradoras, que la justicia a veces requería de acción, que la protección a veces significaba correr riesgos, y que el amor de un padre podía ser una fuerza lo suficientemente poderosa como para derrotar monstruos. En el refrigerador, sostenido por un imán, había un recorte de periódico con el último artículo de Julia sobre el caso. El titular decía, La lucha de un padre. Como Javier Domínguez derrocó a una red criminal y cambió la seguridad escolar para siempre. Javier lo leía todas las mañanas, no por orgullo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que las personas comunes podían hacer cosas extraordinarias cuando se negaban a aceptar que la maldad debía quedar impune. Un recordatorio de que a veces el sistema necesitaba el empujón de alguien dispuesto a arriesgarlo todo. Un recordatorio de que el amor, canalizado correctamente, era la fuerza más poderosa del mundo. Y mientras estaba ahí de pie en su cocina, con la copa de vino en la mano, su esposa a su lado y sus hijos a salvo en la planta de arriba, Javier Domínguez supo una verdad absoluta, lo haría todo de nuevo sin dudarlo, sin arrepentirse. Porque esto, su familia, su vida, su nuevo comienzo, valía cada riesgo, cada sacrificio, cada momento aterrador. Y él había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla y te veré.